Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado El Espíritu en nosotros, predicado el 21 de enero del año 1968 en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces vamos a leer Romanos 8, los primeros 17 versos, que a la letra dicen así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor bendiga su palabra. Quiero leer de nuevo el verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Incline su cabeza y vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por este trozo precioso de tu palabra. Esta palabra es esperanzadora. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos por las verdades profundas que están en este trozo de tu palabra. Concede que en esta noche esta palabra por tu Espíritu sea enviada. Envíala, Señor. Permite que corra, permite que penetre, permite, Dios, que haga la obra para la cual tú la envías.
Tú enviaste tu palabra en el pasado y sanaste a los enfermos. Envía ahora esta tu palabra y nutre las almas de tu pueblo y concede que el gozo se profundice en la vida de los que reciben tu palabra. Padre, concédelo como te lo pedimos, no solamente a los que estamos aquí en el auditorio, sino también a los que oyen esta palabra a través de la cinta, que sobre ellos y sobre nosotros tu bendición venga ahora mismo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Quiero hablarles un poquito sobre un tema sencillo que recibí esta tarde para traerles. Quizás las cosas que les voy a decir son ya conocidas, pero como dice un hermano venía por la vía de Bararida y encontré unos hermanos que venían, pudimos a conversar y el hermano me decía que cada mensaje que nosotros recibimos parece que es ya el punto final, pero resulta que viene otro y nos enseña algo mejor todavía. Amén. Y esta es la verdad, hermano, así estamos, porque no es que es la palabra, y cuando la palabra es vivificada y la palabra es enviada y esa palabra corre y es glorificada en nosotros. Amén. Viene Dios en el momento oportuno y nos dice como Booz: Ruth, moja tu pan en el vino. Amén. Y los que son como Booz, no temerosos, como Ruth, que no son temerosos, vienen y mojan su pan y enseguida se sienten estimulados. Yo decía al hermano, es que el mensaje completo de Dios para esta edad está pedacito por pedacito en todos los mensajes del profeta. Amén, hermano. Y cada mensaje que Dios le dio al profeta tenía una chispita de esa verdad. Algunos mucha luz y otros poca luz, pero tenía siempre una chispa de la verdad del mensaje que esta generación necesitaba. Amén, hermano. Es imposible que usted tome un mensaje del profeta, de los que él ha predicado, viejos o nuevos, que usted no haya en él una verdad central que le hace a usted tener un gusto extraordinario por la palabra del Señor. Amén, hermano. Así que lo que quizás le diga esta noche, algunas cosas sean conocidas. Y he titulado este mensajito, El Espíritu en nosotros, tomado de este versículo 11 de Romanos 8. Ahora, volviendo al profeta, volviendo a su mensaje. Por el mensaje del profeta, la novia sabe y conoce las 3 etapas de la venida del Señor para esta edad, que están especificadas en 1 Tesalonicenses 4:16. Allí, el profeta, por inspiración de Dios, sacó a la luz una verdad gloriosa en un mensaje, en un texto que nunca antes nadie se pudo imaginar. Y cuando veíamos el texto, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, etcétera, pues nosotros veíamos este texto como lo ve todo el mundo hoy que no está en el mensaje, lo ve como si esa es una venida del Señor en una sola etapa. Pero el profeta, ese fue su último mensaje a la novia, y tenía que ser el último. ¿Por qué? Él estaba cerrando su ministerio. Amén. Él estaba cerrando su ministerio. Entonces por revelación nos dijo, el mensaje que yo les he dado es apenas una de las 3 etapas de la venida del Señor. Amén. Y le dijo, el mensaje que ha venido en esta edad, esa es la primera parte, o sea, la voz de aclamación, que ha sido el clamor, la voz, el clamor que se ha oído a medianoche, porque este mundo está ahora en medianoche. Por eso, cuando el Papa estuvo allá en la Palestina y se dibujó en los cielos lo que fue dibujado por la mano del profeta y por Dios en la pared del tabernáculo, se estaba cumpliendo la verdad. El mundo religioso y el mundo completo ha entrado en una etapa de completa oscuridad. Entonces, es justamente en el tiempo de la oscuridad
a medianoche, cuando dice, una voz se oyó que dijo, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. La voz de aclamación ha sido el mismo Señor en el profeta, despertándonos para decirnos, he aquí yo vengo presto. Aleluya. Y ese mensaje del profeta ha despertado a la novia. Amén. Y ese mensaje es el pan que ahora la está preparando para la segunda etapa. Amén. El Señor vino en el profeta con la palabra restauradora. Y ahora la novia vive del pan, del aceite y de la harina. Y está ahora, mientras come del pan y de la harina, y está haciendo la harina y el aceite, haciendo el pan, viviendo del pan, está esperando la lluvia. Amén. Porque la palabra es que no nos va a faltar ni la harina ni el aceite hasta que venga la lluvia. Así que la palabra nos fue dada, la aclamación vino, nos fuimos despertados y despertamos para prepararnos. La novia se prepara ¿cómo? Vistiendo las vestiduras para el matrimonio, aleluya, para las bodas con el Cordero. Y las vestiduras de la novia es la palabra del Señor. Vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Y vestido del Señor Jesucristo es vestirse de la palabra. Aleluya. Así que la novia oyó el clamor, se está vistiendo. Y algunos están casi vestidos, y a algunos les faltan algunos botoncitos, y algunos, ahí estamos, pero estamos preparándonos. Amén. Amén, hermano. Un día de estos, el Señor va a mirar desde arriba y va a ver a la novia completamente aparejada. ¡Aleluya! Y el Señor va a decir, es tiempo. Y entonces vendrá la segunda etapa. Amén, hermano. La voz de arcángel que va a traer la resurrección de los que han dormido en Cristo. Amén. Esa voz de arcángel es el poder del Espíritu Santo, el cual vivificará los cuerpos de los que viven hoy y levantará a los cuerpos de los que murieron en el Señor Jesucristo. Esta será una obra hecha por el Espíritu de Dios, viniendo a reclamar lo que es suyo. Luego, después que la novia, preparada por esta palabra, alimentada, gordita, aleluya, bien vestida, todos los adornos puestos, cuando venga la lluvia, aleluya, esa será ya la palabra final. ¿Por qué? Lo que faltará será solamente una etapa, la más asombrosa, la etapa maravillosa, la etapa cuando suene la trompeta, aleluya, amén. Entonces viene el rapto, porque la trompeta de Dios es el llamado a la gran reunión, aleluya. Esta será el tiempo de irnos para las bodas del Cordero. Estas dos etapas que le faltan a la novia son obra del Espíritu. Entonces conviene cerciorarnos por la Escritura un poco más en la importancia que juega el Espíritu Santo en nosotros. Porque sin Él no hay resurrección. Sin el Espíritu Santo no hay rapto. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si no es de Él, pues Cristo no lo viene a buscar. Porque Cristo no viene a buscar a los hijos del diablo. Cristo no viene a buscar a esto. Cristo viene a buscar lo que es suyo. Amén. Amén. Entonces, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Él. Entonces, a Él no viene a buscar lo que no es de Él, sino lo que es de Él. Dicen amén. Sabemos que Él viene pues a buscar a los suyos, a los que son sus hijos. No viene a buscar extraños. Entonces la fuerza de este texto nos da en la frente: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Amén. Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, si ese Espíritu mora en vosotros, entonces el que levantó a Cristo de los muertos, el mismo Espíritu, va a hacer que vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu
que mora en vosotros. Aleluya. Amén. A veces pasamos por alto y no nos damos cuenta de la belleza, de la profundidad, la bendición, la esperanza que hay dentro de este texto, hermano. Si un hombre o una mujer tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó a Jesús está en un hombre, cuando el Espíritu venga, entonces forzosamente se encontrará con la señal de uno que es de Él. Entonces tendrá que vivificar a ese cuyo Espíritu está en Él. Aleluya. Dicen amén, hermano. Entonces tenemos que tener el mismo Espíritu que estaba en Cristo. Amén. Otro Espíritu no sirve. Tiene que ser el mismo Espíritu que estaba en Cristo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Amén. Entonces tenemos que tener el mismo Espíritu que estaba en Cristo para que este Espíritu pueda vivificar nuestros cuerpos mortales, tanto en los vivos como en los muertos. Entonces la novia tendrá de su espíritu. ¿Por qué? La novia está compuesta por sus hijos. Sus hijos componen la novia. Amén. Entonces el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Fíjese, el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces dice más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Estos dos textos, tan mal usados por muchos, son una bendición a la novia, porque revelan lo que verdaderamente, o los que verdaderamente tienen el Espíritu, y revela también quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Juntos los dos textos manifiestan una combinación que no puede separarse. Fíjese, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Que somos hijos de Dios. No da testimonio de que somos miembros de una iglesia. No da testimonio de que esto ni aquello. El testimonio del Espíritu es que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, todos los que son guiados por ese Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Fíjese usted la perfecta combinación. Entonces, juntos manifiestan esta combinación que no puede separarse. Un hijo de Dios tiene el Espíritu. No es que lo va a tener, es que lo tiene. Amén. Entonces, un hijo de Dios tiene el Espíritu. Entonces, el que tiene el Espíritu es hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, un hijo de Dios, ¿qué pasa? Es guiado por el Espíritu. No es guiado por una denominación, no es guiado por un hombre cualquiera, no es guiado por nada, es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Ve usted? Porque el Hijo de Dios es un hijo de la palabra, y la palabra es el testimonio del Espíritu con la cual el Espíritu guía a los que son hijos de Dios. Amén. Entonces un hijo de Dios es un hijo de la palabra, porque Dios es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era allí no significa que fue, sino que está hablando que en el principio era la palabra. O sea, en el principio la palabra se puso en ejecución, y Dios dijo, sean los cielos, sea la tierra, haga esto y haga aquello. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Pero esa palabra ya en el pasado, esa palabra era Dios. Entonces, si la palabra ayer era Dios, la palabra hoy tiene que seguir siendo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Su palabra no puede cambiar. Lo que Dios fue ayer tiene que ser hoy. Si Dios fue palabra ayer, tiene que ser palabra hoy. Entonces, un hijo de Dios es un hijo de la palabra, porque Dios y su palabra no se pueden separar. ¿Cuánto lo entienden?
Dios manifestado como Hijo fue la palabra hecha carne. Amén. Ahora sabemos que el Hijo de Dios no es una segunda persona. ¿No te me entiendes? ¿Quién estaba en el Hijo de Dios? Dios estaba en Cristo. La gente que no entiende las manifestaciones de Dios nos dicen que es un misterio. Y nos dicen que es un misterio porque le han agregado esa doctrina pagana de que Dios, como es Padre, como es Hijo y es Espíritu Santo, son tres personas diferentes. Amén. Eso es lo que nos dicen, que Dios son tres. Pero la manifestación del Hijo de Dios es justamente la manifestación de la palabra. Y sabemos que esa es una manifestación de Dios, porque Pablo dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Amén. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único del Padre. Amén. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido predicado en el mundo, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Amén. Eso es lo que Pablo habla cuando habla de Dios manifestándose como el Hijo. ¿Cómo vino? Manifestado en carne. Pero este Dios que se manifestó en carne, la Biblia dice que Dios siendo la palabra, entonces dice la palabra se hizo carne. Amén. La palabra y Dios es lo mismo, Dios hecho carne es la palabra hecha carne. Entonces el Hijo de Dios es la manifestación de Dios como un Hijo. Amén. Porque Él creó un cuerpo a donde Él vino a morar. Dios estaba en Cristo, en ese cuerpo. Esa es lo que Dios llama la manifestación de Hijo. Amén. Y ahí está la confusión de la cual la gente no entiende, porque ese Hijo oraba al Padre, que si no era una personalidad diferente, y no lo entienden. Pero ese Hijo es la manifestación justamente de la palabra hecha carne. Entonces, como Dios hace una cosa, así tiene que hacer las demás. Entonces no puede venir un hijo de Dios o hija de Dios de otra manera, sino en la misma manera como Él vino. Amén. ¿Por qué dice la Escritura? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Padre, se hizo hijo participando de carne y sangre. Amén. Entonces, como es el Hijo de Dios, así son los hijos e hijas de Dios. Por eso Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Pero era como si dijera en el lenguaje nada, pero ustedes no saben nada todavía. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Amén. ¿Se da usted cuenta? Entonces, un hijo de Dios hoy no es cualquiera persona que brinque y salte y que diga yo he aceptado el Evangelio, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. No vemos nada malo en esas palabras, ni en eso, si eso fuera verdad, en el sentido absoluto. Pero hay gente que dice que sí, que ha aceptado el Evangelio, que ha aceptado a Cristo, ahora pertenece a una iglesia, ahora va y canta, ahora lee la Biblia, ahora es un hombre diferente, pero le arrima usted la palabra. No, mi iglesia no cree así, nosotros creemos así. Amén. ¿Ve la diferencia? ¿Qué es un hijo de Dios entonces? Busquemos saber quién fue Jesús. ¿Quién fue Jesús? La palabra vestida de carne. Un hijo de Dios, ¿cómo va a ser? La tradición vestida de carne. Un credo vestido de carne. ¿Qué dice usted? Si el Hijo de Dios fue la palabra que se hizo carne, pues un hijo de Dios tiene que ser palabra vestida de carne. Amén. Eso es lo que hace la gran diferencia hoy que la gente no puede entender.
La novia no se está poniendo a la par con Jesús, sabiendo que Jesús es Dios. Pero la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Jesús. Amén. Amén. Porque ve, la novia en el principio, Eva, era coheredera con Adán. Amén. Amén. Pero Eva se salió de la palabra y entonces quedaron separados. Eso es lo que la iglesia ha hecho. Pero entonces, como Eva es figura de Adán, ¿de dónde salió Adán? Eva. Eva salió de Adán. Amén. Los dos eran uno. Cuando Dios le presentó a Eva, dijo: ay, Señor, esta me huele, me sabe, me la tiento. Dice: carne de mi carne, hueso de mis huesos. Eso es lo que la novia es con Cristo. Amén. Porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Es lo que dice el apóstol Pablo en los Efesios. Así que la novia tiene que ser semejante a Cristo. Amén. ¿Por qué? La novia, los hijos participaron de carne y sangre. Él vino y hizo lo mismo. Entonces tiene que haber una semejanza extraordinaria. Los hijos de Dios son hijos de la palabra. Amén. Son hombres y mujeres, algunos muy feos, otras más feas todavía, pero aleluya, lo que está por dentro es lo que vale. Del Señor Jesucristo dijeron: no hay hermosura en Él, no hay atractivo para que le deseemos. Si hubiera sido hermoso, si hubiera sido como Judas, si hubiera sido como un Pilato, pero dice: no hay hermosura en Él, no hay atractivo en Él para que le deseemos. Pero por dentro, aleluya. Amén. Así es la novia hoy. Algunos somos feos, requete feos, pero lo que está por dentro es lo que vale. Amén, hermano. A veces yo creo que Dios nos hizo tan feos para que la gente más nos aborreciera. Amén. Si fueran gente bonita, pero míralos tan feos para remate. Aleluya por eso. Amén. Amén. Oh, hermano, Dios ha escogido todas las orejas largas y la nariz chata esa que usted y yo tenemos, a propósito, para que menos lo miren. Sin atractivo, esa gente no tiene atractivo. Esas mujeres con esos vestidos por acá y con esos cabellos tan largos, vestidas como unas viejas. Amén. Amén. Esos hombres que no van a ninguna parte, están encuevados todo el tiempo, que leyendo la Biblia y que oyendo las cintas, encuevados. Amén. No hay atractivo. La novia no tiene atractivo para el mundo. Y líbranos Dios de que lo tengamos. Porque entonces sí es verdad que se pone la cosa bien fea. Amén. Que cuando el mundo nos da palmadita, el Señor dice: cuidado. Ay de vosotros cuando el mundo le dice: ay, mire, cuidado. Porque el mundo no puede tener nada bueno para nosotros. Amén. El mundo tiene que aborrecernos. ¿Por qué? Porque aborreció al Señor. ¿Cómo creen ustedes que el mundo va a aborrecer al Señor y va a amar a los que son igualitos al Señor? No, la ley esa no puede cambiar. Amén. Entonces los hijos de Dios son como fue el Señor Jesús, en figura exacta. Por eso dice: seremos semejantes a Él. Amén. Porque Él fue la palabra vestida de carne. La novia hoy tiene la palabra, y la novia hoy que está vestida de carne, eso es lo que la diferencia, tiene la palabra. Amén. Entonces no es cualquiera persona hijo de Dios, un hombre lleno de tradiciones y de ideas y de credos y de dogmas. Eso está vestido de carne también, pero ese no es hijo de Dios, porque allí no está la palabra. ¿Cuántos han entendido eso? Amén. Entonces, un hijo de Dios es un hijo de la palabra, con la palabra en su alma, vestido de esta carne frágil, débil, enfermiza. En otra palabra, un hijo de Dios es una persona con la palabra. Si tiene la palabra, esa palabra armonizará con el Espíritu. Amén. Si dice que tiene el Espíritu, ese Espíritu armonizará con la palabra. Ahí está. Guiados por el Espíritu, los hijos de la palabra. El Espíritu da testimonio que somos hijos de la palabra. ¿Se da cuenta usted?
El Espíritu no solamente guía a los hijos de la palabra, sino que les da testimonio de que lo somos de verdad. ¿Cuánto lo entiende? Entonces, si usted tiene la palabra, usted armonizará con el Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu, armonizará con la palabra, porque la palabra es el testimonio del Espíritu. ¿Cuánto lo entiende? Algunos dicen que tienen el Espíritu. ¿Y cuál es la prueba de que dicen que tienen el Espíritu? Bueno, si son algunos pentecostales, dice, bueno, porque hablamos en lenguas y a nosotros nos ha sido enseñado que cuando recibimos el Espíritu Santo la señal es de que hablamos en lenguas. Otros dicen que tienen el Espíritu porque tuvieron determinada manifestación. Otros dicen que tienen el Espíritu porque si no, Dios no lo hubiera usado de la manera que los usó. Y entonces dice, hermano, cuando el Espíritu viene sobre mí, yo sé que es el Espíritu y yo profetizo. Y el otro que está en una posición mejor dice que él ora y él ve a los enfermos sanados por el Espíritu. Bueno, entendamos esto claro. Hablar en lenguas está en la Escritura. Manifestaciones del Espíritu está en la Escritura. Que Dios use a los hombres está en la Escritura. Que el Espíritu haga profetizar, amén, amén. Cuando Dios habla, dice la Escritura, ¿quién no profetizará? Que la gente sea sanada, esa es obra del Espíritu Santo. Eso está en la Escritura. Pero si los que argumentan que tienen el Espíritu por esas cosas así, contradicen la palabra, ¿a dónde estamos? Entonces una persona argumenta y dice que porque habló en lenguas, porque tuvo determinada manifestación, porque el Señor lo usó para un mensaje profético, porque el Señor lo usó para sanar a los enfermos, por esto y aquello. Esa persona dice que tiene el Espíritu, entonces esa persona la hallamos contradiciendo a la palabra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica usted eso? Bueno, si no fuera por el mensaje del profeta, ¿en qué lío estaríamos metidos? Porque nuestras iglesias y casi todas las iglesias pentecostales, y especialmente los que hemos por gracia del Señor recibido este mensaje y estar en este tiempo a donde estamos, sabemos por experiencia de cuántos en nuestras iglesias profetizaron, oraron por los enfermos, cuántos les vimos hablar en lengua, o manifestaciones de todas clases. Nada más que había que sonar la charrasca o sonar el tamborcito, el órgano, y ya estaban danzando en el Espíritu. Amén. Y a veces lo tomaban tanto y se revolcaban para allá y daban vuelta para acá. ¿Quién no vio esto aquí en la iglesia? Amén. Y eso era por el Espíritu Santo. Pero ahora un grupo de esta gente ya no está con nosotros. Y ahora ¿qué dice? Dice que nosotros somos del diablo, que lo que creemos es una doctrina diabólica, cuando nosotros la vemos tan clara. Amén, amén, hermano. Nosotros vemos este mensaje tan sencillo, tan claro, está aquí en la Escritura. Y esa gente que quizás tuvo más manifestación que usted, a quien usted quizás miraba y decía, ay, quien tuviera la bendición de aquel hermano o de aquella hermana, mire cómo danza, mire cómo habla, mire cómo salta, y usted quietecito por allí, y usted quizás le envidió, y ahora dice, mejor que me quedé donde estoy. No porque aquello esté malo, líbranos Dios, amén. Hermano, se derrama el Espíritu ahora, y el Señor quiere que dancemos, bendito Dios. El primero que va a danzar soy yo. Amén. Oh, aleluya. Porque por el Espíritu es. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Nos fue enseñado y ahora lo vemos, que el Espíritu puede venir sobre el espíritu de una persona, como viene la lluvia que cae y el sol que sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Amén. Tanta gente mala en este mundo, y sin embargo con eso Dios no deja de que el sol brille. Pero si nos quita Dios el sol por algunos meses, hermano, las enfermedades, hay que ver lo que va a pasar. Si Dios nos quita la lluvia por algunos años, hay que ver el hambre que va a pasar el mundo. Amén. Porque nosotros no vivimos del concreto, ni vivimos de madera, nosotros vivimos del fruto de la tierra. Amén.
Amén, hermano. Entonces, Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos, llueva sobre justos e injustos. Entonces la lluvia espiritual ha caído sobre esta gente. Pero ¿qué pasa? El argumento no tiene base en la Biblia, porque si es verdad que danzaron y brincaron y profetizaron, ¿no dice el maestro? En aquel día muchos van a venir a decirme la misma cosa. Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo que no somos tuyos? Se dice, apártense de mí, no os conozco de dónde seáis. Apártense, ustedes son obreros de iniquidad, obreros de maldad, obreros de pecado. ¿Qué es el pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Amén. ¿Ve usted? Entonces la Escritura nos prueba que eso no es la base. ¿Por qué? Algo anda mal. Si se trata de un don, el Espíritu obró en los tales, en sus espíritus. Y un hombre puede aún todavía quizás orar por una persona, y si el don le fue dado, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. ¿No le dio Dios a Balaam don? Amén. Y todavía en desobediencia quería ir a ejercitar el don de bendecir para que sea bendecido y maldecir para que sea maldito. Y en su afán por ir a buscar lo que quería, le dio golpes a la pobre burra, o al pobre burro sobre el cual estaba montado, porque quería usar el don ciegamente por lo que le interesaba. Dios no le quitó el don a Balaam. Y si Dios le da el don a una persona, esa persona puede usarla. Entonces la sanidad y la profecía viene por el Espíritu Santo sobre el espíritu de aquella vida. ¿Cuánto lo entienden? Pero si esa persona, usada así por Dios, con todo eso contradice la palabra, ¿por qué? Es porque no tiene la palabra en su alma. Amén. No son hijos de Dios porque el Hijo de Dios no contradice la palabra. Entonces no tenemos el Espíritu porque experimentamos esas cosas. Sabemos que tenemos el Espíritu porque creemos al testimonio del Espíritu. Y el testimonio del Espíritu es la palabra del Espíritu. Amén. Entonces se cumple la palabra que dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de la palabra. O sea, que obedecemos la palabra, que creemos la palabra, que no vamos en contra de la palabra. Es decir, que somos hijos de la palabra porque la simiente de la palabra, la palabra de Dios está en nosotros. ¿Cómo estaba la palabra en Cristo? Él es nuestro hermano mayor. Amén. Los hermanos son engendrados de un mismo Padre. ¿Cuántos saben eso? Oh sí, los verdaderos hermanos son los engendrados del Padre. Amén. Los hermanos son engendrados del mismo Padre. Ahora la Escritura dice, Dios estaba en Cristo. Entonces Dios está en los que son de su simiente. Nosotros nacemos de la palabra y del Espíritu. Otro nacimiento no sirve. Usted nace de una iglesia, nace de una tradición, nace de un dogma, de una idea. Eso no le sirve y eso no lo pone dentro de la familia de Dios. Usted nace de tradición, usted será hermano de los que practican la tradición. Pero cuando usted nace de la palabra, usted es hijo de la palabra y hermano de la palabra. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, nacer de la palabra y del Espíritu, aquí nos manifiesta como hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios tienen el Espíritu. Amén. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si no es de él, es porque no tiene el Espíritu. Si no tiene el Espíritu, no hay resurrección ni rapto para el tal. Ahí quiero llegar ahora. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no hay rapto, no hay resurrección. ¿Por qué? Es necesario que el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos
more en vosotros. Esto es imprescindible. ¿Por qué? Para que nuestros cuerpos mortales sean vivificados por ese mismo Espíritu que mora en nosotros. Amén, hermano. Yo no sabría cómo explicar este asunto bien perfecto, pero es como si nosotros tuviéramos por dentro un bombillo. ¿Ves? Y el bombillo lo tenemos. Esa es la conexión con la fuerza. Aleluya. Entonces, si vamos a conectar electricidad, no vamos a conectarlo a la silla de la casa o a la cama de la casa. Buscamos a donde está un bombillo. Amén. Eso es. Entonces, teniendo parte de esa vida en nosotros, cuando venga la conexión va a buscar aquello que es de su misma semejanza. Amén. Entonces, el Espíritu que está en nosotros es lo que va justamente a ser reavivado, a producir en nosotros una cosa tan tremenda que ese mismo Espíritu de adentro para afuera va a comenzar a vivificarnos, y en un abrir de ojos al final, a la trompeta final, hermanos, vamos a ser transformados. Aleluya. Entonces, sin ese Espíritu morando en nosotros, no seremos vivificados. Si no somos vivificados, nos quedamos. Y si nos quedamos, no hay rapto. ¿Por qué? Las dos etapas que faltan son obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Amén. Es un sello que nos hace de su propiedad. Y Él viene a buscar lo que es suyo. Ahora sabemos que esa idea del mundo, Señor, salva a los pecadores, Señor, salva a aquel hombre que parece un diablo, un hijo del diablo, pero Señor, tú lo puedes salvar. Un predestinado no puede orar de esa manera. Amén. Porque el predestinado sigue las pisadas de su Señor. ¿Te recuerdan al Señor orando en Juan 17? Busquen para que vean aquí en Juan 17 el Señor orando. Versos 5 al 9. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Amén. No dice que he manifestado tu nombre a todos los hombres del mundo, sino a los hombres que del mundo me diste. Amén. Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y guardaron tu palabra. Ahora estos que tú me diste han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora fíjense lo que dice el verso 9. Dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por aquellos que del mundo me diste. Amén. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Pero usted consigue una persona ignorante que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, Dios amó el mundo, pero de ese mundo a quien Dios amó para dar a su Hijo unigénito, son los que de ese mundo me diste. Amén. Los que del mundo me diste. Y por eso dice, no oro por el mundo. ¿De que el Señor se va a contradecir? Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y la gente orando porque el mundo se salve. Y Jesús dice, no oro por el mundo. Hay mucha, no le digo yo a usted que hay mucha gente que quiere ser más que Dios. Amén. ¿Ve usted? Y usted consiguió aquel predicador que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, no a unos pocos predestinados. Y Jesús dijo, no oro por el mundo. Ese hombre sabe mucho. ¿Usted no cree que sí? Sabe mucho ese hombre. Pero Jesús sabe mejor. Y él dijo, no oro por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Amén. El Señor viene a buscar lo que es suyo, y lo que es suyo el Señor lo selló. Amén. Efesios 1:13 que dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salud, en el cual desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese, el Espíritu Santo está íntimamente ligado al evangelio que es la palabra. Y cuando una persona cree al evangelio enviado del cielo y dado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo liga y sella a esa persona desde el momento que esa persona recibe el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios. Pero la gente del mundo quiere decirnos que el evangelio es lo que su iglesia cree, lo que su denominación predica, y lo que tiene es una mezcolanza. Pero el evangelio hay uno solo. Gálatas 1. Mira el apóstol Pablo hablando allí. Gálatas 1, así nos da tiempo leer esto porque ya estamos avanzando mucho en la hora. Voy a leer versos 6 al 9. Estoy maravillado, le dice a los Gálatas, de que os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Pablo dice, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, los demás son una perversión de la verdad. Más aún, fíjese, si nosotros o un ángel del cielo, con toda la luz y la gloria, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, esté bajo maldición. Amén. Pues imagínese, si usted no le va a creer al ángel más brillante del cielo, que venga, como aquel sueño de aquella dama de aquellos días pasados, y aquel sueño, bueno, Galdona, usted se arrepintió y dijo eso. Yo digo a eso, anatema, porque hay un solo evangelio. Amén. Y ese evangelio venga por ese ángel brillante y glorioso y le diga, usted debe bautizarse en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice, si alguien viene con otro evangelio que no sea el que yo les he predicado, sea anatema. ¿Qué evangelio predicaste, Pablo? Bautícese como Pedro, cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No pueden haber cambios, porque el evangelio es uno, ni dos, ni tres. Amén. Los otros son anatema. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo decimos. Si algunos anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Entonces los otros son anatema. ¿Cuáles? Los otros evangelios que contradicen la palabra, que pervierten el evangelio puro del Señor. Si usted creyó al único evangelio, tiene el Espíritu, y usted está sellado con ese Espíritu. Si tiene el Espíritu, no contradecirá el evangelio. Amén. Si usted viene a decirle que tiene que bautizarse en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, usted no lo puede hacer, porque usted ha creído en el único evangelio. Usted no va a creer en tres dioses, o un Dios de tres cabezas y tres personalidades. ¿Por qué? El Espíritu no se contradice. Su palabra es su testimonio inspirado. Entonces hay perfecta armonía en los dos, en el Espíritu y en la palabra. Esta es la evidencia perfecta. El que tiene el Espíritu no puede contradecir la palabra. Si usted cree y vive la palabra, entonces usted tiene el Espíritu. Por supuesto, al menos que usted sea un creyente manufacturado y que está procurando manufacturar esa creencia, la tiene aquí en la cabeza y está corriendo con la corriente, tarde o temprano usted va a reventar como Judas. Pero si usted tiene genuinamente el Espíritu morando en usted, entonces dice, ese mismo Espíritu que usted tiene es el que se va a encargar de vivificar vuestros cuerpos mortales. Amén. Esa es la evidencia de que estaremos en la segunda etapa, porque tenemos el Espíritu del Señor. ¿Cómo lo sabemos?
porque nuestro espíritu armoniza con la palabra. El Espíritu de Dios en nosotros testifica que somos hijos de la palabra. Si somos hijos de la palabra, todo hijo de la palabra es guiado por el Espíritu. Hay una perfecta armonía allí. Entonces, cuando una persona llega a esa conclusión y sabe que no es un creyente manufacturado, él sale de adentro, él sabe lo que está, él armoniza con la palabra. Hay momentos en que no se puede aguantar porque la palabra hace un impacto tremendo en su vida. Esa persona está en armonía con la palabra. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu. Sin el Espíritu una persona no puede armonizar con la palabra. Amén. Y si usted tiene el Espíritu, forzosamente tiene que creer la palabra, porque el Espíritu no nos es dado simplemente para que lo tengamos, no. El Espíritu nos es dado para que clamemos y digamos, Abba, Padre. Amén. Entonces, si Dios es nuestro Padre, todos tenemos que ser hijos de Él. Si somos hijos de Él, somos hijos de la palabra. Si somos hijos de la palabra, tenemos de su Espíritu. Si tenemos de su Espíritu, armonizamos con la palabra. Bendito el nombre del Señor. Dicen amén, hermano. Entonces, ese Espíritu que tenemos, que nos ha sido dado por predestinación, porque desde el principio somos hijos de Dios, porque estábamos en Él, en su mente, y llegó el día cuando Él nos expresó. Amén. Y él dijo, Oscar Galdona nazca allá en San Juan de los Galdones. Amén. Y lo llamó por su nombre y dijo, usted nazca allá en Churuguara o en Coro o lo que sea. Y cuando la palabra lo expresó, ¿cómo dejaba usted de aparecer? Amén. Amén. Hermano, es como cuando el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro. Amén. Y vino allí. Y Lázaro estaba muerto. Y se aparece el Señor y le dice, ¡Lázaro! ¿A dónde estaba Lázaro? ¿Usted se ha pensado, puesto a pensar dónde estaba Lázaro? Yo no sé dónde estaba. Si era que estaba en lo profundo de la tierra, o si estaba ya en los cielos. ¿A dónde estaba? Pero a dónde estaba Lázaro, oyó cuando el Señor lo llamó. Amén. Lázaro, y despertó. Ven fuera. Entró en su cuerpo. El Espíritu que habló, porque las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida, vivificaron ese cuerpo y Lázaro salió de la tumba. Amén. Hermano, Lázaro tenía que obedecer, porque quien estaba hablando ahí era la resurrección y la vida. Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo, y el creyente que tiene el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, tiene que resucitar. Aleluya. Hermano, eso es lo que nos da gozo y alegría. Eso es lo que nos hace pensar, Señor, venga el más grande terremoto que venga. Abre la tierra, aleluya. Se levanta los muertos. Aleluya. Oh, aleluya. Es una esperanza, oh, bienaventurada, gloriosa, que nos tiene viviendo ese momento, Señor. Ven pronto, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Oh, esta es la evidencia, hermanos. Amén. De que estaremos en la segunda etapa. Oh, vamos a ver a los hermanos resucitados. Y nosotros enseguida vamos a ser transformados. Juntos estaremos en esta tierra, porque todos ciertamente no vamos a morir, pero todos ¿quién? Incluyendo los hijos del diablo. No, eso no tienen el Espíritu. Amén. Todos seremos transformados. Mire qué versículo para que el diablo lo agarre y le diga, si todos vamos a ser transformados. Todos los que me diste. Amén. Amén. Todos los que me diste. Todos seremos transformados. Entonces, si este Espíritu testifica a nosotros y nos dice que somos hijos de Dios, hijos de la palabra, y es el Hijo el que nos viene a buscar, Él es nuestro hermano, aleluya. Amén. Nuestro hermano no nos va a desconocer, porque nos va a examinar y va a ver que tenemos la misma sangre. ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Amén! Nosotros tenemos la misma sangre. Y ¡aleluya! Él nos va a reconocer. Y esa sangre que es su Espíritu. ¡Amén! ¡Amén! Porque el Espíritu es la vida de la sangre. Y la vida de la sangre nuestra es la vida de Jesús. Entonces la vida es el Espíritu de Cristo en nosotros. Cuando Él nos venga a buscar, bendito el Señor,
Si usted no se equivoca de conocer a su hermano, mucho menos al Señor Jesús. Entonces, tenemos la certeza de que estaremos en la segunda etapa. Si sabemos que estaremos en la segunda etapa, ¡aleluya! Más seguro sabemos que estamos en la tercera. ¡Amén! ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. Sin Él, nada. Entonces, ¿ve usted la clave? ¿Ve usted la clave, hermanos? Si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, entonces el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Para qué nos va a vivificar el Señor? ¿Para qué? ¿Para que nos quedemos aquí haciendo travesuras? No. Él nos va a vivificar para que estemos con Él. Y como esa es la esperanza y el fin del cristiano, desea que este tiempo venga ya. ¿Cuántos lo desean? Incline su cabeza y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu palabra nos inspira, aleluya. Tu palabra nos anima, nos esfuerza. Tu palabra pone en nosotros esa nota de esperanza, anclada ya en el fondo, aleluya, dentro del velo. Oh, ese ancla no se puede mover, Señor. Gracias por eso. Envía ahora tu palabra, obra en el corazón de tus hijos, y haz que cada día el gozo se aumente, la firmeza, la confianza, la convicción, rebose la copa de tu pueblo, para que vivamos en esa expectativa de gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Bendícenos a los que estamos aquí y a los que están oyendo o han oído este mensaje a través de la cinta. Tu bendición sea sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.